Y ya páseme la receta, doctor, porque este resfriado que tengo ya me tiene loca, de verdad. Ahorita vamos a una sesión de consulta. Vamos a una consulta al ratito, pero hoy precisamente vamos a hablar entonces de la cistitis. Cistitis. Una infección urinaria de varias que existen, pero esta es la más frecuente, doctor. La infección de vías urinarias que afecta a la vejiga. Ajá. Es un proceso inflamatorio de la vejiga, entonces se llama cistitis. Es la más frecuente de las infecciones de vías urinarias, mucho más frecuente en mujeres, más o menos el 85% de los casos son de mujeres. Y se habla de que el 30% de las mujeres van a tener una infección de vías urinarias en su vida, por lo menos. Okay. O sea, es bastante ¿Y por frecuente. qué razón, doctor? ¿Por qué Hay están una más razón propensas a anatómica, eso? hay una razón anatómica por la distancia entre el meato urinario y el ano, ¿no? Okay. Es una cuestión anatómica. ¿Por qué? Porque la bacteria que más produce cistitis se llama Escherichia coli. Es una bacteria propia del intestino. Y entonces, por cuestiones anatómicas, es frecuente que pueda haber una contaminación de las vías urinarias. Mala higiene y, Mala higiene, y dicen a veces que por hasta aguantarse, exagerado. doctor, ¿eso es verdad o es mentira? Tiene que ver no tomar, por ejemplo, mucho líquido, Sí. estar mucho tiempo sentado, ¿verdad? Reteniendo las ganas de ir al baño. Exactamente, aguantar las ganas de orinar. Ok. Eso contribuye en cierta forma. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir, digamos? Por ahí también está el mito o usted nos dirá si es mito o no, de tomar agua o tomar jugo de arándano, o cómo se puede evitar. Todo lo que acidifique la orina va a favorecer muy bien. que se prevenga este tipo de infecciones. Entre el pH urinario sea Exacto. más ácido, es menos probable que se desarrolle la infección. Agua de limón, por Exacto, ejemplo. agua de limón, exactamente, vitamina C, todo este tipo de líquidos ayuda muchísimo. Tomar mucho líquido en el día, 2,5 litros de agua al día es muy conveniente. Que nos ayuda para eso y para todo lo demás, ¿no? Claro, Claro. una buena Correcto. higiene, ¿no? Una buena higiene es importante. Le decía que no es privativo de las Exacto, mujeres, porque al hombre parece también que le son- da en ¿Ah, sí? cierta frecuencia. No es tan frecuente, Ok. pero sí llega a suceder en infecciones intestinales. ¿Y Puede qué es ser lo que se venga siente, alguna doctor? ¿Cuáles contaminación. son los síntomas? Una cosa importante es que no siempre se siente, ¿no? Ah, ¿no? Más o menos un 35-40% de los casos son asintomáticas. Y es un hallazgo en un examen general de orina o en un examen de rutina que se hace un chequeo, un urocultivo y aparece la bacteria. O en el examen general de orina aparecen bacterias. Si es una Entonces, bacteria, sí. hay que tomar antibióticos Sí. para... O sea, hay que ir al Generalmente- médico y tomar un antibiótico. Generalmente es una bacteria, la más frecuente les decía es Escherichia coli, es responsable cerca del 90% de los casos. Ok. Y también hay Proteus y Klebsiella, otro tipo de bacterias. Pero Escherichia coli es una bacteria de familia gram negativa, se llama, que puede ser muy resistente a antibióticos, que ese es un gran problema que se presenta en los cuadros de cistitis repetitiva. Uy. Claro. Entonces el tratamiento debe ser muy dirigido a la bacteria en específico, pero además por el tiempo necesario y a las dosis necesarias. De ahí la importancia entonces de asistir a una consulta y no automedicarnos por pensar, bueno, No, me tomo definitivo. cualquier antibiótico y con No. esto seguramente voy a estar mejor. Hay que ir al médico. Bueno, ahora afortunadamente con la cuestión que ya lleva algunos años de que no te dan antibióticos si no llevas una receta médica, bueno, eso ha favorecido Muy bien. que haya menos resistencias bacterianas, porque antes lo que sucedía es de que pues me dieron esto a mí, tómatelo tú y Ay, te lo tomas sí. por 2-3 días Sí. y entonces lo que hacías nada más era hacer que la bacteria Sí, tuviera sea resistente. resistencias. Sí, las bacterias tienen una gran capacidad de mutar y de hacerse resistentes a los antibióticos. Sí. Por eso cada vez se tienen que obtener o producir antibióticos más sofisticados y por lo tanto más caros, ¿no? Pero sí hay que cuidarse, o sea, nada de que, como usted dice, doctor, ay, me sentí mal, como creo que tengo cistitis, ay, ya se me quitó. No, sí hay que ir al médico porque No, por supuesto, puede ser una porque infección que se va a puede riñón volverse o otras cosas. asintomática y seguir permaneciendo ahí, o puede irse hacia vías urinarias superiores, ¿no? Ok. Hacia, Ya, y se complica ya entonces el exactamente. asunto. Y llegar hasta riñón y causar pielonefritis, que ya es una enfermedad mucho Oye, ¿es más contagioso, delicada. doctor? Pues sí puede ser contagioso de acuerdo a las prácticas sexuales que se lleven, ¿no? Ajá. O sea, Pero en el mismo baño no, solamente a través de una práctica se sexual. habla que, por ejemplo, en las albercas, si hay mucha Escherichia coli, sí puede llegar a contaminar, aunque esto está todavía en estudio, ¿Entre ¿no? dicho? Sí. Ajá. Pero lo que sí es esa cercanía anatómica, es la causa principal, ¿no? Sí. Ajá. Usted mencionaba que la mayoría de las personas son asintomáticas a este tipo de, bueno, un 40% mencionó. Sí, entre 30 y 40%. El otro porcentaje, que es mayor. ¿Qué síntomas? sienten? Es importante.
hay un síntoma que se llama disuria, ¿Sí? que es una dificultad o ardor al Para orinar. orinar. Luego, una sensación de querer, orina la paciente y a los 5 minutos otra vez tiene la sensación. Ok. Y van y orinan muy poca cantidad. Y dolor, Porque ¿no? puede haber tanto inflamación en el esfínter vesical que no salga toda la orina. Entonces eso, ahí puede haber dolor, ardor, puede llegar a haber fiebre o hasta sangrado de vías Sangrado. urinarias. Wow. Eso ya cuando el cuadro es muy agudo Muy y muy agudo. agresivo. Hay una gran cantidad de colonias. El diagnóstico se hace normalmente por un urocultivo. Aunque sabemos que el 95% de las mujeres sufren por Escherichia coli, pues muchas veces ya no nos esperamos a un cultivo, sino que damos tratamiento De una para vez. Escherichia coli directamente. Muy bien, doctor. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, doctor No. Hugo.